Criaturas infernales mías, que os tengo abandonados. No es verdad, no es verdad, no os tengo abandonados porque os he ido colgando vídeos. Pero bueno, así un vídeo hecho especial para vosotros sí que hace tiempo que no lo hago. Y hoy vengo para eso, ¿vale? Sabéis que, si no lo sabéis, deberíais. Estoy escribiendo en mi web, en mi blog, unos artículos dedicados al conflicto narrativo, ¿vale? El último artículo que escribí, que te lo dejo aquí porque si todavía no has ido a visitarlo, debes ir a verlo, os hablaba del detonante, de cómo conseguir enganchar a tu lector. Esto se hace desde la primera página, o sea, tú tienes que enganchar al lector desde la primera página, como ya os he comentado también en este otro vídeo, ¿vale? Pero, claro, ¿cómo se consigue eso? Pues muy fácil, destrozando el mundo del personaje, el mundo del protagonista al principio de la novela. Si tú coges a un personaje y le revientas su mundo, ahora va a tener que trabajar para conseguirlo. Y eso va a enganchar al lector. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que claro, solamente con que destroces el mundo del protagonista al principio eso no es suficiente. No es suficiente. Tienes que conseguir otra cosa. Y lo que tienes que conseguir es que ese punto de detonación, ese punto de explosión, luego se desarrolle de la forma adecuada a lo largo de tu novela. Y de eso es de lo que quiero hablarte en este vídeo. No te va a hacer falta un máster universitario para hacer esto. Para conseguir un buen desarrollo de una novela, lo único que necesitas, como para cualquier otra cosa de una novela, siempre digo lo mismo, las novelas se escriben contestando preguntas. Eso es lo que necesitas. Hacerte las preguntas adecuadas para conseguir el efecto que necesitas, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tienes que preguntarte con respecto a esa evolución del conflicto? Pues lo primero que tienes que saber es quién es el opositor. ¿Quién es el antagonista? ¿Por qué? Porque no hay conflicto sin alguien que se oponga al protagonista. Esto es 1 más 1, 2. O sea, esto es básico en la narrativa, ¿vale? Tú tienes que tener protagonista y antagonista, alguien que luche con él. Bien, ¿qué ocurre? Que dependiendo de cómo sean las características de tu antagonista, así será el desarrollo de tu novela. Por ejemplo, si tu antagonista es Loki, el dios Loki de las películas de Marvel, pues lo que puedes esperar son tramas en las que se desarrollan diferentes tipos de engaños, diferentes tipos de tretas, diferentes tipos de maneras en las que Loki, que es un personaje de esas características, intenta engañar al resto de la gente, ¿vale? Él va a intentar llevar a cabo sus planes utilizando engaños, utilizando tretas, utilizando trucos. Si por el contrario el antagonista es un personaje de lucha física tipo Dientes de Sable, de los cómics de X-Men, pues sabes que el desarrollo de tu novela va a tener que hacerse necesariamente a través de peleas físicas. ¿Por qué? Porque esas son sus características. Tú no puedes hacer que Dientes de Sable se ponga a pensar en cómo voy a engañar a tal persona. No, no funcionaría. Eso va contra la naturaleza del personaje. ¿De acuerdo? Entonces, ten claro qué tipo de personaje tienes para que a partir de ahí puedas desarrollar bien el conflicto. Siguiente aspecto que tienes que preguntarte: ¿a qué obstáculos se va a enfrentar tu protagonista? Esto está directamente relacionado con el tipo de trama que tú le estás presentando. Y evidentemente eso está íntimamente relacionado también con el tipo de opositor que hemos utilizado, ¿vale? No tiene mucho sentido utilizar a Enigma, el malvado de Batman, como un opositor en una trama física. Porque los obstáculos, las pruebas que va a plantear Enigma al protagonista no están relacionados con ese tipo de historias. Y por lo tanto, la novela no va a tener lógica, va a perder toda credibilidad, ¿vale? Entonces, tienes que pensar
en qué tipo de obstáculos se va a encontrar el protagonista a lo largo de su camino. La forma que tenga de superar esos obstáculos hará que el conflicto evolucione, que es de lo que se trata, ¿vale? Y va a evolucionar hacia un lado o hacia otro, dependiendo de la forma en la que tu personaje consiga superar esos obstáculos. Por ejemplo, si al superar un obstáculo tu protagonista recibe una herida muy, muy seria, muy importante, y al final el opositor con el que se enfrenta es un opositor muy físico, pues es posible que esa herida que antes ha sufrido el protagonista le cause serios problemas y no sea capaz de vencerlo, ¿vale? Los obstáculos, como puedes ver entonces, son una parte fundamental del engranaje de la evolución del conflicto, porque van a marcar el camino que va a seguir el protagonista, ¿vale? Y claro, para saber qué obstáculos vas a colocar, tienes que pensar en cuáles son los desafíos que presentan esos obstáculos, ¿vale? No sirve cualquier obstáculo. Cualquiera no te vale. No vale que pongas un río lleno de cocodrilos si 500 metros más allá hay un puente que cruza el río. Eso no sirve, ¿vale? Los obstáculos tienen que suponer un auténtico problema para tu protagonista. Un auténtico problema, ¿vale? Tienen que hacer que el protagonista se esfuerce para pasar a la siguiente fase, ¿no? Esto es como los antiguos juegos de ordenador, que pasabas varias fases, te enfrentabas a un boss súper peligroso, y a partir de ahí las siguientes fases eran más difíciles hasta enfrentarte a otro boss más peligroso todavía, ¿no? Pues esto es igual. Piensa, para que evolucione el conflicto que has preparado, ¿qué desafíos tienes que poner delante de tu protagonista? Eso es en lo que deberías estar pensando, ¿vale? Tienes que pensar también en lo siguiente. La idea que tú tienes para tu novela coloca a los personajes en el escenario adecuado para que se exploten sus puntos fuertes, sus limitaciones y su psicología. Esto es súper importante. Ten en cuenta que no vale cualquier mundo, no vale cualquier escenario. Yo he empezado a ver a estos días la serie de Gotham, que por cierto me está gustando mucho. A mí es que Batman me gusta especialmente. Si Batman vive en una ciudad luminosa, no tendría ningún sentido que se vistiera de negro y se convirtiera en murciélago. No tendría ningún sentido. Adquiere ese rol porque el escenario le es propicio. Claro, aquí puedes pensar, entonces, ¿qué viene antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Tengo que crear el escenario antes o el personaje antes? No importa. No importa cómo lo hagas. Cada uno trabaja a su propia manera, ¿no? El orden no va a alterar el producto. Lo que sí tienes que conseguir es que personaje y escenario concuerden. Eso es lo importante. No importa si primero creas el personaje o si primero creas el escenario. La cuestión es que una vez has creado una de las dos cosas, luego la otra tiene que encajar perfectamente con lo primero que hayas organizado. ¿Entiendes, no? Vale. Bien, pues ya tengo el escenario y tengo los obstáculos y los desafíos que le voy a presentar a mi personaje, ¿de acuerdo? Bien. Ahora bien, los personajes principales no deben estar siempre en una misma línea. Tienen que desarrollarse, tienen que evolucionar, tienen que sufrir cambios a lo largo de la historia que tú vas a contar. Tenemos un artículo estupendo, este de aquí, de Alicia Pérez Gil, en el que ya hablaba de que el secreto de Harry Potter se basaba en la creación de los conflictos y de bandos contrarios, ¿no? En este otro, Nieves Muñoz te daba buenos consejos sobre cómo crear personajes. Pero todavía no hemos hablado de la evolución del personaje. Nos tienes que dar tiempo. Hablaremos de ese tema, ¿eh? No te preocupes que hablaremos de ese tema. La cuestión es que las historias quedan definidas por el dinamismo de tus personajes. Por el dinamismo de tus personajes.
La transformación que tu personaje sufra a lo largo de sus aventuras tiene que ser lógica, tiene que ser creíble, eso es evidente. Y para que eso ocurra, tienes que volver a hacerte preguntas. Preguntas como, ¿de qué forma se siente mi protagonista ante esta situación que le acabo de presentar? ¿Cómo va a pasar este obstáculo? Es el personaje quien transmite la tensión narrativa. Es el personaje quien transmite eso. No puedes olvidarte de ese tema cuando escribes una novela. Y la tensión no aparece solamente cuando pasan cosas muy, muy importantes. Hay una novela, a mí no me gustó especialmente, ¿vale? No me gustó especialmente. En su tiempo la presentaron, la crítica hablaba de ella como una evolución de las novelas de vampiros. Yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de leer una buena novela de vampiros y la compré. Y no me terminó de gustar. Pero eso no significa que no tenga cosas buenas. La novela se llama La historiadora, ¿vale? Y en La historiadora hay un ejemplo de cómo utilizar la tensión sin que esté pasando nada importante. Fijaros bien lo que os digo. Mirad, os voy a leer directamente un párrafo de La historiadora, ¿vale? Dice así. De vuelta a nuestra casa de Ámsterdam, mi padre se mostraba anormalmente ocupado y silencioso, y yo esperaba inquieta que apareciera alguna oportunidad de preguntarle por el profesor Rossi. La señora Clay cenaba con nosotros todas las noches en el comedor de paneles oscuros, y aunque nos servía del aparador y era como un miembro más de la familia, yo intuía que mi padre no quería seguir contándome su historia delante de ella. Si iba a buscarle a la biblioteca, se apresuraba a preguntarme cómo me había ido el día o podía ver mis deberes. Investigué en secreto los estantes de su biblioteca, poco después de regresar de Émona, pero los libros y papeles ya habían desaparecido de su sitio. Si era la noche libre de la señora Clay, sugería que fuéramos al cine o me llevaba a tomar café y pastas al ruidoso local que había al otro lado del canal. En este fragmento que os acabo de leer, nos encontramos con tres personajes que llevan tensión narrativa, ¿vale? Y esa tensión se refuerza por la combinación de los tres. Primero encontramos al padre, que tiene una historia que contar, una historia secreta que contar, ¿vale? Como sucede en la novela, es un personaje que alberga un conocimiento misterioso que la protagonista quiere conocer, ¿vale? Él tiene la clave del misterio. Y entonces el lector intuye que debe ser importante, porque el hombre no está cómodo hablando de eso delante de la señora Clay, que es la ama de llaves, ¿no? La ama de llaves que en realidad es casi un miembro más de la familia. Pero aún así, aún con esa confianza, el padre no se atreve a contar su historia delante de ellas. ¿Qué tendrá esa historia? ¿Te das cuenta cómo simplemente por la combinación de personajes estás creando tensión narrativa? La narradora, que es la hija, es cómplice, es instigadora de las acciones del padre. Y su actitud de curiosidad activa las acciones de ese conflicto. Es un rasgo muy habitual de la novela policíaca, de la novela de intriga. Lolo, que estoy hablándole a esta gente, hombre. No te pongas así. Lolo, se acabó. Es que tengo aquí a Lolo que quiere participar en el vídeo. Os lo voy a enseñar, ya que estamos. Ya que está hablando, dile hola, Lolo. Este es Lolo. Y ya que estamos, os voy a enseñar a Nora también. Nora, ven aquí. Ven aquí. Esta de aquí es Nora. Así que ahora ya conocéis a mis dos compañeros de piso. Bueno, lo que os decía, que es un rasgo habitual de la novela policíaca o de intriga, donde el personaje que narra la historia, el personaje investigador, es el transmisor del conflicto, ¿vale? Lolo, se acabó. Ya está. Y luego está la señora Clay. La señora Clay, sin pretenderlo, tiene la clave de la revelación del conflicto en esa escena. Su presencia o su ausencia es primordial, porque es la que determina si el lector sigue conociendo la historia a través de
de la conversación entre padre e hija o no. La unión de estos tres personajes hace que la tensión dramática se concentre en ellos. Y no está pasando nada importante, pero hay tensión dramática. ¿Te das cuenta, no? Bueno, pues ya sabes, si quieres mantener a tus lectores pegados, a tus lectores enganchados a tu novela, no basta con hacer explotar el mundo de tu personaje al principio. No basta con eso. Además, tienes que realizar una buena evolución del conflicto narrativo que has empezado a plantear. Así que, ya sabes, esto es lo que tienes que hacer si quieres que tu novela funcione. Ahora ya solamente te queda una cosa, y sabes lo que es, ¿no? Darle a la tecla. Un abrazo.